creo que es mi obligación como ministra de Igualdad, que tiene entre sus compromisos de gobierno sacar adelante la garantía de los derechos de las personas trans, decir y manifestar el más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido. Y quiero pedirles perdón. Y, en segundo lugar, quiero pedirles perdón porque las personas trans llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados, viendo sus vidas cuestionadas. Y esta es una sociedad diversa, plural, respetuosa con los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI. Es una sociedad orgullosa de haber estado siempre a la vanguardia del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Quiero pedirles perdón y decirles que así va a seguir siendo y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría. Este es el discurso, señoras y señores, que hizo Irene Montero cuando se votó en contra de la ley trans en el Congreso para toda España, la ya famosa ley trans, que Irene Montero de una forma estrepitosa ha intentado de forma reiterada que se apruebe desde ya 2019. Y ahí, señoras y señores, ese día, que fue hace prácticamente más o menos un mes, el Partido Socialista y el Partido Popular votaron en contra de la misma por motivos que vamos a explicar aquí, de que, bueno, incluso podría llegar a generar, pues precisamente, desigualdad y discriminación, algo que teóricamente va en contra de lo que se pretendía precisamente con esa ley. ¿Cuál es mi sorpresa, señoras y señores, cuando de repente veo que el miércoles de la semana pasada, en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista y el Partido Popular aprueban precisamente la ley trans que en el Congreso de España se negó a aceptar? Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. En este vídeo de hoy, quedaros hasta el final porque vamos a explicar todo lo que ha pasado, vamos a explicar el por qué la ley trans de Canarias, que también es la misma o prácticamente tiene la misma esencia que la que se intentó aprobar en el Congreso de los Diputados, va a generar más desigualdad, más discriminación que nunca. En fin, que empiece el vídeo, por favor. Bueno, pues sí, señores, como ya habéis oído, ya se ha aprobado en Canarias la ley trans que, insisto, en el Congreso de los Diputados de España, el Partido Socialista y el Partido Popular se negó a votar y que ahora se ha aprobado de forma unánime en el Parlamento de Canarias, incluido con los votos, insisto, del Partido Popular y del Partido Socialista. Y nos podíamos aquí preguntar y a decir, ¿no? Bueno, pues es que quizás la ley pues será diferente de la que se quería aprobar en el Congreso y toda la historia. Y es posible que quizás algunos matices sean diferentes, pero al final la esencia de la misma y el cual radica todo el problema y el peligro que conlleva precisamente la ley trans está también en esta ley trans de Canarias. Un problema que, ojito señores, ya no solo puede llegar a provocar discriminación y desigualdad a las propias personas que supuestamente pretenden pues proteger, sino a aquellas personas que también o están totalmente ajenas a todo este tipo de problemas y todo este tipo de cosas, pueden, ojo, por error, llegar a ser incluso castigadas. De verdad, o sea, vais a alucinar al final del vídeo, ¿vale? Al principio van a ser muchísimas risas, pero cuidado, porque al final veremos que esto tiene un tinte bastante peligroso. En fin, la esencia de la que yo estoy hablando es la siguiente, que está establecida aquí en el artículo 2 de esta... Bueno, no es una ley, es una proposición de ley que se ha aprobado, ¿vale? Que es la siguiente. Artículo 2. A los efectos previstos de esta ley se entenderá por, primero, identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina. Esta es la premisa por la cual también se basaba la ley trans del Congreso, que afortunadamente se denegó en el Congreso de los Diputados de España, ¿no? Y claro, esto es un problema muy grave, porque aquí lo que está basando y lo que está diciendo es que tu identidad de género está ajustado a lo que tú sientes en ese momento. Es decir, se basa en las emociones, algo que es básicamente intangible, algo abstracto, un concepto que es un concepto jurídico indeterminado y por lo tanto puede llegar a provocar muchísimos problemas. Y de esos problemas estamos hablando de, ojo, injusticias y discriminaciones de una forma espectacular. Esto es algo que ya llevamos diciendo y yo llevo anunciando al menos desde hace ya bastante tiempo con el tema de la izquierda y específicamente con las leyes que ha intentado aprobar Irene Montero, que al final no se ha aprobado ni una, y es que coge conceptos indeterminados, conceptos abstractos que prácticamente no existen o no se pueden aplicar al derecho
y lo mete en una ley, provocando este tipo de cosas. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo, con este tipo de injusticias que puede llegar a provocar estos conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo, ¿no?, la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente y autodetermina? Pues que, por ejemplo, podemos llegar a, de repente, si tú te quieres aplicar o quieres aplicar pues una prueba o quieres hacer la prueba de los bomberos y eres hombre, pues básicamente puedes decir que, oye, en ese día que voy a hacer la prueba me siento mujer, por lo tanto hago la prueba de mujeres, que ya de por sí es bastante más fácil que la de los hombres, hago la prueba, evidentemente, pues apruebo la prueba porque por mi condición física evidentemente será muchísimo más superior que la de una mujer, al menos la de la mujer media. Y claro, luego de repente digo, ah, no, pues ahora me vuelvo a sentir hombre. Pero ojo, porque sí es verdad que podríamos estar hablando de este tipo de cosas, pero al final también nos podemos encontrar este tipo de cosas que son muchísimo más peligrosas, como la siguiente. El autor del crimen de Betancuria pide que le llamen Lorena. Es decir, pide que se le considere mujer a una persona que ha llegado a biotal. Lo digo porque así pues no me censuran y no me desmonetizan el vídeo. Y claro, esto al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que al considerarse ella mujer, y ojo, lo curioso de todo esto es que encima, según el artículo 2, sin que deba de ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer y pudiendo involucrar o no a la modificación de la apariencia o de las funciones corporales a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Es decir, que nadie le puede llevar la contraria, ni siquiera el propio juez, y ni siquiera puede el juez pedir que un experto determine si esta persona realmente se siente o no se siente mujer. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando, señoras y señores? Que un violador acaba yendo a una cárcel de mujeres. Oye, por cierto, que si te está gustando este vídeo, que sepas que tengo pues más vídeos hablando sobre esto y sobre otro tipo de cosas, que os dejaré un vídeo por aquí, por ejemplo, en el comentario fijado que le puedes dar. Y ya de paso, suscríbete, sigue a mi canal secundario, sígueme en la otra plataforma y un largo etcétera. En fin, sigamos con el vídeo, por favor. Pero ojo, señores, ¿vale? Porque esto también es verdad que no es culpa de solamente esta ley trans, es por culpa de las propias feministas y las propias medidas que han intentado defender de una forma pues totalmente vehemente, en la cual pues defendían las discriminaciones positivas hasta tal punto de que incluso las mujeres llegaban a obtener privilegios. Porque, ojo, también este señor, este violador, al final también, al considerarse mujer, la pena acaba siendo menor. ¿Por qué? Porque es mujer. Y es este tipo de discriminaciones positivas las que está llevando a que, bueno, este tipo de personas, incluido también las mujeres, ¿vale?, al final acaben obteniendo privilegios, ya no solo en cuanto a pruebas, exámenes y este tipo de cosas, sino incluso privilegios dentro de la propia ley. Algo curioso y divertido de todo esto es que al final las feministas se han dado cuenta de estas barbaridades, ¿vale? Lo que no se están dando cuenta es de que precisamente se puede, este tipo de personas, ¿no?, pueden recibir este tipo de privilegios y este tipo de injusticias y discriminaciones justamente porque ellas mismas han defendido esto. Es por eso que constantemente vemos a las propias feministas pedir la dimisión de Irene Montero, la supuesta primera ministra de Igualdad, super mega super ultra hiper feminista y todo este tipo de cosas, porque va en contra de los propios intereses de las mujeres. Y ya no solo eso, sino que es que encima también nos encontramos con que de repente estas propias feministas, que al final les ha llegado el sentido común, pues se les empieza a comparar con los de After, con este autobús que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre eres hombre, si eres mujer seguirás siéndolo. Y al final han acabado estas feministas, han acabado llamándolas pues de ultraderecha, fascistas, transfobas y un larguísimo etcétera de fobias. Esto es al menos la parte positiva de lo que podríamos, ¿no?, encontrarnos, que al final cada uno pues recibe su merecido, sobre todo teniendo en cuenta que si basas todas tus políticas, todas tus medidas y toda tu ideología en los sentimientos y el buenismo. Pero ojo, señoras y señores, porque aquí, además de esto que ya os he explicado, conlleva más peligros esta ley. Como por ejemplo, la propia proposición de ley pues define lo que ellos consideran como discriminación. Tenemos aquí donde define y diferencia pues la discriminación directa, que todas las conocemos, ¿no?, cuando una persona discrimina a otra por ser quien es, ya está, esto sin más, indiscutible. Y luego tenemos aquí lo que llama la discriminación indirecta, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de su identidad o de expresión de género, sus características sexuales o la pertenencia a un grupo familiar. Por ejemplo, nos podríamos encontrar
con que una persona se consideraría discriminada cuando solamente de repente se encuentre que en un lavabo está el lavabo de mujeres, el lavabo de hombres y el camarero le ofrece, por ejemplo, el que se vaya a un lavabo de hombres cuando ese hombre teóricamente se considera mujer, ¿vale? Luego también tenemos ya, y esto ya a mí sí que me preocupa bastante, ¿vale? Porque, ojo, provocar este tipo de discriminaciones les podría llevar incluso a una multa de 200 euros. Pero tenemos esta de aquí, donde pues está la llamada discriminación por error. Discriminación por error. La situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por identidad o por expresión de género o por sus características sexuales como consecuencia de una apreciación errónea. Es decir, ¿vale? Que si tú de repente te refieres a un hombre en masculino, por ejemplo, él, y ese hombre de repente se considera mujer, pues obviamente de repente te encuentras con que has cometido la discriminación por error y te puedes llegar a comer una multa de 200 euros. Y obviamente esto es una auténtica barbaridad, porque ¿cómo tú vas a saber qué persona se siente en cada momento, si esta persona se siente mujer, si se siente hombre y un larguísimo etcétera? Es una puñetera locura, es un sinsentido. Y es lo que pasa cuando intentas, insisto, aplicar conceptos abstractos que, bueno, no se pueden aplicar al final en lo que viene siendo las leyes y en la justicia, y al final lo metes en una ley, pues que acaban pasando este tipo de cosas. Porque, ojo, ya no solo eso, sino que es que encima, según el artículo 3.3, nos encontramos con lo siguiente, que tela marinera, ¿vale? Asimismo, esta ley se aplicará en cualquier ámbito y a cualquier etapa de la vida de las personas. Es decir, que si de repente, no sé, fijémonos, ¿no? Un niño que evidentemente en este tipo de cosas pues no piensa, trata a una persona, a un hombre que se considera mujer como un hombre, está aplicando la discriminación errónea. Y ojo, ya no solo hablamos de niños, sino por ejemplo de ancianos que evidentemente de estas cosas ni entiende, ni entenderá nunca, y trata a una persona como un hombre cuando realmente es una mujer, oye, y viceversa, que estamos poniendo siempre este ejemplo, pero bueno, y viceversa. Así que, señores, tenemos un problema y sí que es verdad que esto no ha resonado mucho en las noticias, pero es una verdadera barbaridad y la verdad bastante preocupante, más que nada porque entonces nos podemos encontrar con auténticos despropósitos en cuanto a la justicia se refiere, ¿vale? Y ojito con el camino que estamos cogiendo si empezamos a legislar en función de los sentimientos, que ojo, ya lo hacíamos, pero es que ahora con este gobierno, precisamente, se está acelerando de una forma espectacular. Y en fin, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, tengo que deciros una cosa, estoy un poco en crisis creativa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De que no sé muy bien qué subir al canal principal y qué es lo que tengo que dejar para el canal secundario. Poco a poco me voy habituando, pero me gustaría que me dijerais en los comentarios qué tal estáis viendo estos cambios, que si os gusta que esté dando caña con el canal secundario, si quizás estoy siendo demasiado pesado con el canal secundario, si os gustaría que esos vídeos en vez de salir allá aparecieran en el canal principal y todo este tipo de cosas, ¿vale? Que por cierto, ya que estamos, ¿vale? Os voy a dejar aquí mi canal secundario en el comentario fijado para que os podáis suscribir si no os habíais enterado. Así que nada, hasta aquí mi opinión sobre todo el tema de la ley trans, que es un auténtico despropósito, señores, un auténtico despropósito que puede hacer que, obviamente, ¿vale? Que podemos decir, oh, qué divertido, porque así realmente toda la discriminación que recibe el hombre por culpa de estas leyes feministas que estamos legislando desde la época de Zapatero, pues ya gracias a esto pues las podamos sortear. Pero luego, claro, tenemos este tipo de cosas tan peligrosas como por ejemplo lo que hemos visto con el señor que ha acabado en la cárcel de mujeres por precisamente hacer algo que tiene que ver con mujeres. Entonces, claro, pues ahí ya nos tenemos que preocupar mucho. Y ya no solo eso, sino que encima el concepto de penalizar a alguien en función de la emoción de la supuesta víctima y no de un daño real. Porque entonces ya no solo estamos hablando de esto, sino que entonces podríamos decir que una persona por decir hola, buenos días, me he ofendido, y entonces así, pues yo qué sé, meterlo en la cárcel, dar una multa o cosas de este tipo. Es por eso que yo, por ejemplo, con el tema del delito de odio, a mí me parece una soberana estupidez. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a todos por seguirme, por compartir, por suscribiros. Y bueno, sobre todo los nicotecarios, nicotequeros, doctorados nicoteca y eminencias de la nicoteca, un besito, ¡mua! Y nada, que bueno, me podéis apoyar muchísimo viendo un vídeo por aquí, que ya sabéis que es muy importante. También os podéis suscribir aquí abajo y me podéis apoyar con los miembros del canal. En fin, hasta luego, chao.